qué lindo empezar así. Wow. No estaba segura si iba a estar como en el corte o... No, Pero me alegra. La traje para que nos cortinee al principio, así como arranca la peli. Buenísimo. Muy bien, buenísimo. ¿viste? ese Esa reconocimiento producción. al músico, que debería hablar de Nicolanda, obviamente. Te iba a preguntar al respecto, así Sí. que ya vamos a entrar. Sí. Bueno, estábamos conversando antes de empezar el bloque un poquito sobre lo que habían sido estas primeras proyecciones del Bafisi, que es donde se está presentando Julia, no te cases. Y bueno, ¿cómo fue este reencuentro con las salas? Este Bafisi presencial. El Bafisi siempre tiene como salas muy llenas. ¿Qué es lo que está pasando en las salas? ¿Cómo te sentiste? Bueno, fue lindo. La primera función siempre es como muy de local. Siempre hay gente o de la película. Claro. Esta es una película de realización muy chica, pero al ser familiar y tocar como una cosa así, bueno, había muchos familiares presentes. Claro. Que en sala los llamé los personajes secundarios de esta historia. Ay, qué lindo. Que son que con el tiempo los quise mucho, ¿no? Como que hay una protagonista muy clara, Sí. pero hay unos secundarios muy buenos en la historia. Y había muchos que estaban presentes. Y eso fue un poco emocionante. Pero también lo sorprendente fue que fue bastante de comedia al principio de la película. Mira. O sea, la gente se reía bastante. Y eso me gusta, me encanta. Porque sí. tiene algo de esa mezcla de tragicomedia. Sí. Cuando ella en ese personaje, ¿no? De Julia, como esa cosa de un personaje que ni ella conoce de ella misma. Estamos hablando de Julia Azar, que es tu madre. Exacto. Acá aparece algo que está como en la síntesis de la película, que es esto de los testimonios como robados, ¿no? Uh-huh. Como esta cosa de, bueno, grabar charlas con Julian, donde ella cuenta su historia, y está sostenido o ilustrado con archivo familiar, con foto fija, grabaciones videos también, y sí. más. Es como la pregunta del huevo o la gallina, ¿no? Pero digo, ¿qué es como lo que apareció primero para vos para empezar el relato? ¿El archivo, la narración? ¿Vos conocías algunas cosas de la historia que te hayan dicho, bueno, acá hay un hilo para tirar? Digo, ¿cómo fue No, sin duda los audios, Bien. las conversaciones telefónicas. Claro. Habían quedado no solo las conversaciones dejaron registrado no solo una historia, sino que un personaje de mi mamá que yo no conocía. Que tiene que ver con eso, ¿no? Con que deja de ser mi mamá y pasa a ser Julia. Y me habla ella. Entonces hay algo ahí muy, muy increíble que queda registrado en esos audios. Por eso, de hecho, la historia un poco es que yo empecé a grabar en un momento porque dije, pará, esta historia tengo que hacer una serie de ficción. Buenísimo. Entonces empecé como a grabar como si fueran entrevistas, un trabajo de investigación. Y mientras iba grabando, bueno, aparecía un personaje que por más que no tenía cámara y no estaba filmado, Sí. tenía mucha imagen también. Y no sé, te la imaginás todo el tiempo, Sí. como habla, ¿no? Porque tiene una manera de narrar Exacto. muy, muy espectacular. Entonces, eso fue primero lo que... Después dije, ¿qué hago? ¿Hago un podcast? Digo, yo no, hago cine. Entonces, ¿qué carajo hago? Y ahí empezó la búsqueda del material. Como decir, bueno, a ver qué encuentro. Y no hay mucho, pero me sorprende, ¿va? Y me alivia también que la gente que la ve me dice, che, y el material de archivo es buenísimo. Y la verdad es que en realidad no había tanto. Pero bueno, y cada cosa que aparecía, de lo poco que aparecía, todo era buenísimo. Hay algo ahí del archivo de esa época que cada vez que se filmaba algo, se registraba algo, siempre era un hecho muy importante. No es como ahora, ¿no? Nosotros tenemos una cantidad de archivo descartable que no sirve para nada. Sí. Platos de comida. Y acá focados era al cohete. abrir una cámara sulfatada y encontrar un cassette Oro. y romperlo y empalmar la cinta con una cinta y meterlo en un VHS y que se vea raro, pero una escena que decís, che, pero esto ¿cómo es perfecta. Claro. Es justo lo que necesito. Así que bueno, también fue ir encontrando eso, así, armando.
Hay algo también de que las conversaciones hayan sido telefónicas, que eso es como bastante curioso. Digo, uno podría imaginarse, bueno, una madre y un hijo, te sentás frente a frente, grabador, pero la dimensión de esas charlas o la profundidad o lo íntimo de lo que se estaba contando por teléfono, y quería preguntarte, digamos, el porqué como de esa conversación con esa distancia, ¿no? Como con un aparato mediando, ¿cómo aparece eso? Porque con Julia tenemos una relación con distancia. Mm. No somos una madre e hijo ejemplares. Y eso es lo maravilloso también que genera esta película. A mí me parece que yo tengo un rol en la familia también muy como de pertenecer y de conocer todo y saber todo, pero a su vez puedo mirarla desde afuera, y me parece que eso es lo que logra esta distancia que me permite conocer a Julia. Bien. Sí, eso. Y fueron por teléfono porque también era en pandemia. Entonces, nada, esa es una casualidad, pero sí eran videollamadas, ¿eh? Ah, Yo soy un gran utilizador de videollamadas. Me gusta mucho hacer videollamadas, entonces era tipo, videollamada, Julia, ¿estás para otro capítulo? Vamos. que creo que también eso se nota un poco en la otra voz que aparece en un momento, que es la de tu hermano, Ujú. que habla de lo que fue la espera de tu persona cuando ibas a llegar, y que marca un poco esa idea de distancia también en algún punto de tu persona con el grupo familiar que ya estaba armado. Sí. Y te iba a preguntar cómo es también escuchar todas esas cosas que cuenta tu madre de su vida y que cuentan tus hermanos de la dinámica, y cómo te metes en la historia alejándote o perteneciendo. O sea, ¿cuánto te metías adentro de, bueno, esta es mi historia, y cuánto es la historia de Julia más allá de ser mi mamá? Bueno, hay todo un proceso en donde empieza y después Claro. me voy corriendo, ¿no? Pero al principio es muy personal. Al principio es, nada, te atraviesa, es fuerte. Después es automáticamente sanador. Mm. Entender todo. Deschavar, ¿no? No deschavar, como, sí, quitarle el velo, Ujú. viste, a las cosas. Me di cuenta también mucho que esa es una generación que habla del de eso no se habla, ¿viste? Sí. Y creo que esta película viene a romper con eso también. Como en mi vida se habla de todo. Tipo, para mí no existe el de eso no se habla. Yo hablo de todo. Soy un tipo absolutamente transparente. Entonces, no tengo vínculos que me generen eso. Claro. Y así desarrollo los vínculos. Entonces, con mi mamá aparece fácil eso. Porque le genera ese espacio. Después la película, lo más lindo es que cuando se empieza a agrandar y a formar, a hacer película y a que la vea gente que no sabe nada ni de mi familia, la película trasciende absolutamente la historia de mi familia. Y eso es lo que a mí me sorprende como director y lo que me gusta de este proyecto, ¿no? Como hoy le decía a alguien, ¿no? Como que uno sale de ver la película y no sale hablando de la historia de Julia, sale hablando de lo que habla la película. Totalmente. Y eso es no sé, está buenísimo, me parece. Sí, hay algo de que en los últimos tiempos aparecieron varias películas o documentales que tienen que ver con... Las películas son documentales, perdón. Hice el O, que está mal. Los documentales son películas. Pero aparecieron películas documentales que están hechas a base de archivo familiar, y a veces está esto como, bueno, la historia del director o de la directora, que también nos tiene para contar como a los demás por fuera de una autorreferencialidad, ¿no? Pensaba en Esquirlas de Natalia Garayal, Sí. en El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedio, pensaba en eso, y me parece que esta película también encastra ahí, como esta película también se suma a eso porque habla también de un contexto. Eso, De una generación, Sí. de un rol. pero es re interesante porque está conceptualizado por la propia protagonista. Ujú. Ella no cuenta su vida y uno tiene que reconstruir o tiene que venir otro narrador a contextualizar. Ella misma hace un proceso reflexivo que es re interesante. Eso me Es parece... muy completo el relato. Sí, Ujú. el hecho de escucharla a ella misma, conceptualizando lo que le pasó y desde un lugar de yo ya lo elaboré, en un momento incluso lo dice, yo ya lo tengo elaborado, yo ya lo tengo pensado, esto lo entendí,
me parece súper rico, porque es justamente una generación a la que por ahí se le negaron un montón de cosas y que vivía de una manera, y ella ahora lo puede ver desde el hoy, y lo puede elaborar y compartir. Me parece que eso es súper rico. Sí, 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 sí. Sí, y es de las que en un punto quería y estaba muy sola, ¿no? Como que hoy hablar de todas estas cosas, es una más de esas cosas que hoy hablar de esto es fácil, Ujú. y en esa época era difícil. Era difícil bancársela, ¿no? Como hoy hablamos de empoderarse, ¿no? Como vamos a empoderarnos todos. Y en esa época era más jodido. Era mi tía lloraba todos los días porque me separé, ¿no? Como dice Era en un momento. difícil. Sí. Era difícil no sentirte un loco. Ujú. Claro. Y esto también va más allá de géneros y de todo, digo. Hombres, mujeres, personas, parejas, vínculos, trabajos, Claro. lo que sea, ¿no? Yo dije el otro día como que me parece que es una película que te interpela y te obliga a pensar si estás bien donde estás, ¿no? Como que hay algo de eso. Después vos usalo en la que estés, ¿no? Claro. Pero así como que le pasó a Julia eso, bueno, a todos nos Sí. pasa, aunque sea en algún momento de nuestras vidas. Sí. Algo que dijiste al comienzo, que esto de pensar en recoger el testimonio como algo por ahí como investigación para una ficción, me hacía pensar en algo que justamente cuando escribía de la película tenía que ver con este desdoblamiento entre el testimonio te ofrece como una historia muy apasionante, ¿no? De una mujer que transgredió un montón de cuestiones sociales de la época, autoimpuestas, otras no autoimpuestas y demás. Pero también la parte documental me parece que lo que trae esta es una doble reflexión, que es imaginarte o tomar conciencia de Julia cuando este pasado era su presente, Ujú. que no lo tenía tan elaborado, y eso implica como un montón de dolor, un montón de cosas que para mí son muy movilizantes, y para mí es mucho más movilizante que si esto hubiera sido una ficción. Digo, no sé cuándo apareció también esto de decir, bueno, esto es un documental, esto no es una ficción. Esto No, claramente cuando descubro el personaje. Claro. O sea, esta cuestión de que en esos audios hay un personaje Sí. que la sorprende a ella misma. A ella misma, Exacto, totalmente. sí. Entonces, me parece que eso es lo que obliga de alguna manera a que esto sea un documental. Claro. Porque claramente no los compararía, me parece que hacer una ficción sería otra cosa, Claro. sería distinto. No sé, ojalá existan las dos. Pero, Tranquilamente. Sí. pero son trabajos distintos, pero sí, sin dudas, el documental había que hacerlo. Claro. No puedo no hacerlo. Claro. Perdón. Estaba ahí. Perdón, pero está acá, Tipo, claro. esto es tipo resuena, se tiene que Sí, escuchar. Sí, sí. Pensaba en todo lo que cuando aparece el cine también dentro del relato Ay, sí. de ella, y bueno, vos hoy sos director, digo, pensaba como en cuánto de ella, digo, aparece Gritos y Susurros, aparece Los Sí. Puentes de Madison, no aparece en cualquier película, sobre todo cuando aparece Impresionante, Bergman, sí. ¿no? Como, ok, acá estaba pasando algo, y querías conocer un poquito más sobre esa faceta cinéfila por ahí de ella, de lo familiar, y cuánto de eso hay en vos, o cuánto de eso te trae a vos a este lugar, o no. Y yo creo que mi mamá, en ese sentido, se debe haber refugiado en la ficción mucho tiempo, ¿no? Hacer referencia a Los Puentes de Madison en esta película, de alguna manera es como tipo, Sí, sí. Es todo, me es calza todo. perfecto. Y debo confesar que es una película que mi mamá habló toda su vida de esa película. Mira. Pero no es la película preferida de mi mamá, es la película preferida de 1.000 millones Millones de mujeres. de minas de todo el mundo de hace 1000 años. Sí. Sí. ¿Pero Sí. por qué? Porque toca el tema Sí. en cuestión. Ujú. Pero hoy me mostraba, justo me mandó mi primo un artículo justo de Los Puentes de Madison, que me decía algo lindo, que decía que una cosa es la historia del amor que sucede ahí, ese romance donde ella pudo ser feliz, pero en realidad la película va de una madre que se murió sin poder hablar con sus hijos. Totalmente. Sí, sí. Entonces, Hijos que conocen a su madre cuando ella ya no está, ¿no? exacto. Sí. Entonces, otra cosa, ¿no? Que le viene muy increíble, bien a sí. esta película, Sí. Increíble. como que sí. Y son cosas, es una película, también lo dije, ¿no? Como una película no buscada, que también viene el caso, ¿no? Es no deseada, es una película no deseada, absolutamente. Yo no quise hacer esta película. Y eso para mí,
como realizador, como guionista, como director, también es darme cuenta el poder del trabajo sin objetivo, ¿no? Como decir, bueno, che, acá hay algo. Y hay algo del documental que te obliga a hacer eso, ¿no? Claro. Como decir, como olfatear y decir, a ver, che, es esto, esto hay que profundizar un poquito más. Acá hay algo, hay que probar. Y eso, fue así. Y fui sorprendiéndome en el proceso bastante. Y volviendo al tema de la música, entonces, ya que lo habíamos traído al principio, ¿cómo fue esto de elegir la música para la peli? Que es poquita, pero es clara. Es hermosa, Bárbara. es hermosa. Yo siempre trabajo con un amigo, Mati Gisselman, mi músico, que hizo siempre todas mis películas, o la mayoría. Y en ese momento él no podía agarrar el laburo, porque qué sé yo, y no sé, yo lo conocía a Nicolanda por una relación anterior y dije, che, si termino con un tema de Nicolanda, como una cosa Te así. vino. Y lo llamé a Nico y le dije, che, boludo, no sé, ni idea, es una peli, no sé si es tu onda, viste, qué sé yo, pero... No sé si No va por sé. acá. Le dije, pero- mirala, boludo, y hablamos. Me dice, mándamela, dale. A la hora me llamó. Me dijo, Pablo, la semana pasada me fui al Tigre, no sé qué, a grabar unos temas con unos amigos. Compusimos unas canciones y hicimos una, boludo, que le va clavada. No sé, me dijo, te la mando, fíjate. Quizás flasheé cualquiera, pero yo te compongo lo que quieras, pero flasheé esto, fíjate. Magia. Agarré, sí, lo puse. Listo, ya está. Nico, vamos con esta, ya. Y esas cosas también son lindas del proceso, ¿no? Como decir, Esa sinergia en un punto. wow, esa película que tenía que existir, ¿viste? Como, no deseada, pero bueno, está bien, fui canal, ¿no? Es como No, cuando, increíble, es como cuando sí. sos canal de algo que sí. decís, qué fluido, ¿no? Y a veces uno intenta hacer cosas y se traba y no salen, y qué sé yo, y de repente algo pasa que algo fluye tan bien. Y así fue este proceso. Mirá. La música fue eso, fue muy sorprendente. Me quedé flasheando con algo. Diga. No sé, lo voy a decir, pero no Dígalo. estoy segura de estar diciendo algo. Dijiste algo recién cuando hablamos sobre las películas que aparecen adentro de la película. Esto de, bueno, quizás ella se refugiaba como en algo, se refugiaba en algunas ficciones o encontraba en el cine como algo. Y ahora pasa algo como medio circular, porque ella ahora es una película en la que otras personas pueden Refugiarse reflejarse o refugiarse o pensar y descubrir como esos mundos, así como ella quizás descubrió. Te podría haber dicho que no también, ¿no? Como, no, esto no puede ser una película, esto no lo muestres, esto... Y Esto es personal. esto es personal, no me gustó, no sé. Y hoy en realidad ella lo ofrece también, porque más allá de que es un ofrecimiento tuyo, es un ofrecimiento de ella para todos nosotros. Esto lo hablaste después con ella, y ella cuando ve la película completa, ¿qué pasa ahí con ella ahora, que ve la película desde afuera? Bueno, sí, ese momento es parte en un punto Sí, del sí, documental. sí. Ujú. Entonces hay algo de... yo no sabía que iba a pasar. Quizás esto había que, bueno... Sí, Guardarlo nunca. y Guardarlo. qué lindo este ejercicio que acabo de hacer, ¿no? Como bueno, en todo caso, qué sé yo. Clandestinamente. Pero no, ella... Yo creo que a ella... ayer dije algo que le está bien, que ella es muy valiente en haberse enfrentado a ella misma. Y primero eso. Sí. Primero es valiente de enfrentarse a ella misma y escucharse, ¿no? Eso Un es, montón. hay que tener. Es un montón. No es fácil. Sí. Después es valiente en querer expresarlo también. Y también es valiente porque de alguna manera no le queda otra a partir de ahora, ¿no? Como que esos traumas cuando uno... No viene alguien y te dice, che, dale, deja de sufrir por eso. Ya está, ya pasó. Sos vos mismo que te lo estás diciendo a vos mismo. Claro. Entonces, en lo personal, para Julia, yo siempre le deseo eso. Que esta película sea el punto y aparte de todos sus dramas, ¿no? Como que lógicamente los tiene, obviamente. Pero esta mujer es bárbara. Esta versión de Julia es la mejor. Sí. Y tiene que ser ella así, cuanto más pueda, ¿no? Obviamente. Me parece que ahí está esto de que vos decís de que empezaste a encontrar ese personaje que ella presentaba al contarte su historia, que ella sola iba formando.
para el espectador está claro al verla a ella responder a esas imágenes y no reconocerse en algún punto. Y creo que también está bueno en ese sentido esa aclaración que hace al principio de la peli de que las grabaciones no fueron con su consentimiento, sino que ella no sabía en ese momento. Tiene que ver con esto, no es que ella estaba poniendo el personaje para la película. Para nada. Ella era su forma de contar esa historia o de contar todo eso. Tal vez tenía que refugiarse de alguna manera en, bueno, yo ya lo entendí, yo ya lo sé y te lo que puedo mi contar mamá- desde acá. Es que Julia es actriz ahora. O sea, hace Mirá unos vos, años. ahora sí. Hace unos años decidió, por suerte, Entendí un iniciar montón de de alguna cosas, manera sí. su carrera actoral. Porque es una mujer que claramente necesitaba vivir diferentes vidas y diferentes Sí. personalidades. También en sus looks, en sus Totalmente. pelos, en sus... Sí. Y tenía historias y tenía amor romántico, ¿no? Ella es una novela, Uy, vivió uy, en uy. una novela toda su vida. Entonces, sí. Ay, no sé qué iba. Me No, olvidé. pero me quedé pensando porque justamente algo que a mí me iba cerrando las ideas cuando le iba viendo es cuando ella empieza a estudiar psicología, por ejemplo. Entonces digo, Claro. bueno, claro, tiene un montón de cosas elaboradas porque también tiene un montón de teoría encima. No, pero esto iba a decir, como que eso es una persona que busca, ¿no? Que Claro, está buscando claro, su lugar en el totalmente. mundo. Prueba la psicología, prueba el coso, prueba las judías de no sé qué, prueba el country, va probando totalmente. porque donde está no se siente bien. Me encanta, Entonces sí. va probando, Me encanta. está probando. En la actuación yo creo que mi mamá encontró un lugar directamente, ya lo Claro. encontró. Y que ella, de alguna manera, también vivió actuando toda su vida. Entonces, cuando pudo canalizar la actuación en donde En tiene donde que ir, correspondía y no en el resto de en su el vida. escenario, Claro. entonces la actuación al escenario Claro, y a claro. la vida Julia. Claro. A la vida Julia. Entonces, Eh. si yo le hubiese dicho a mi mamá, hablemos de esto, Claro. nunca le hubiese salido así. Y de hecho, yo cuando la veo actuar, a veces la critico bastante. Porque actúa mal. Porque dramatiza mucho. Sobreactúa. Muy dramática. En realidad no es mal, a mí no me gusta. Pobre Julia. No, a mí no me gusta ese género, ¿no? Claro, Pero claro, hay claro, gente que claro. le encanta. Sí. Y Bueno, ella tiene ese drama, tiene esa voz, tiene esa cadencia, tiene ese relato. y hay Claro. cosas que aparecen también en frases que aparecen en la película. Yo tengo Frases como re varias potentes. anotadas. Digo, bueno, lo de Me quería morir con Serrata me parece Es fantástico. hermoso. Una imagen Más fantástica. dramatismo que pensar que te vas a morir y pedir Por eso. Serrat. Después, pero aparte son escenas. Sí. Digo, son escenas. Esto yo, digo, me imagino una escena Lo veo, ficcional. lo Eso. puedo ver. Lo Un mismo, montón. digo, esta presentación con este La de gritos y hombre. susurros, la del cine. Sí, Eso es genial. O esta presentación con este hombre que le dice, me llamo Julia Sar. soy mentirosa. Y quiero que sepas que nunca más me voy a volver voy a a separar. Otra cosa fantástica. ¿No? Y ordenado perfecto, porque Sí. mentirosa Exacto. primero. Sí, claro, ante todo mentirosa. Es genial y es una novela. Y después hay otras también que no sé si, esto me entra la duda, que es, no sé si eran así o ella las trae con ese mismo tono, como frases de otros personajes, como esto de sos una mujer intoxicada de palabras. El mismo, Me parece... él mismo le dijo. Me parece increíble. Digo, se bien rodeó de más novela también Ujú. ahí alrededor, o esto que aparece, que a mí me parece que es una de, no sé si es para mí o es, pero una de las premisas de la película que tiene que ver con esto de hiciste todo mal, empezá de nuevo. Empezá de nuevo. Eso me parece fantástico. Digo, no sé, vos le ibas escuchando Bueno, y ibas ese diciendo, sí, ahí es. esta es la frase, esta es la frase. Claro. Qué bárbaro, sí. ¿Cómo fue ordenar justamente todo ese material? Porque debes haber tenido muchísima conversación. De hecho, Sí. tenés como esa escenita postcréditos donde Sí, después de que eso aparecen... es lindo, porque quería terminar arriba. Esto es una decisión de... Bueno, igual lo voy a andar, pero es una decisión de que la película también tiene que desdramatizar. Bien, claro. La música de Nicolanda, a su vez, Suma, digo, sí. no es tu estilo. Yo le dije, tipo, no sé si es, no sé qué, y al revés, ¿no? Claro, claro. Le suma su estilo, porque desdramatiza, y es lo que la película necesita y lo que la película pretende. Claro. Entonces, es el objetivo, desdramatizar y empezar de nuevo, Claro. claramente, ¿no? Y ahí fue como
la búsqueda del material, como el encontrar qué cosas de toda esa conversación de todas esas conversaciones que habrás tenido, quedaban finalmente en la película. ¿Ese fue como el eje que te llevó a desdramatizar o cuáles fueron los ejes que te llevaron? Empecé más dramático. Empezaste con la propia novela de tu madre. No, después limpié cosas, intimidades que no conté. Claro, No, que no cuidé. venían al caso. Después cuidé porque también hay algo de que también fui descubriendo el tema, ¿no? Claro. Entonces cuando descubrí el tema y me di cuenta del tema, fui sacando lo que no tenía sentido. Las cosas íntimas que simplemente son ¿para qué? Es como el golpe de efecto, ¿viste? Claro, no tiene sentido. claro. Me parece que la película también es re respetuosa en eso de la intimidad hasta un límite, que cuenta lo justo y necesario para explicar lo que quiere explicar. Claro. O lo que quiere retratar o contar. Sí, ya es bastante importante de por sí muchas de las cosas que cuenta. Sí. El montaje. Me parece fantástico, digamos. Vos decías igual al principio que lo que aparecía era espectacular, lo que encontrabas era justo lo que necesitabas. Pero hay una edición de las fotos fijas, de cómo se van encadenando. Sobre todo hay una escena que es una escena de una fiesta. Hay varias fiestas igual en la película, pero hay una, sí, que se mezclan videos con fotos. Sí. Fantástica. Esa escena me parece que está montada de una manera espectacular. Y quería saber cómo lo habías trabajado. No debe ser fácil trabajar con el archivo y darle como una cadencia cinematográfica a fotos fijas, ¿no? Re difícil, sí. Me alegro que te haya gustado. Yo me quedo con ganas de mucho más. Pero hoy también leía una nota que valoraba las pantallas en negro. Yo estaba pensando en lo mismo, en esos momentitos que parece como que estás entre pasar diapositivas y haces una pausa. Que también es eso, ¿no? Como primero la pantalla en negro era un agujero, era un lugar que no tenía nada que poner. Claro. Y después Estaba contando algo también. también, ¿no? Como que funciona. Me acuerdo antes de mandarla al festival, la copia final, la vi en mi casa, en la tele, con el volumen muy fuerte y como para decir, bueno, a ver cómo es. Y cuando se ponía en negro, se me apagaba todo el cuarto. Claro. Y quedaba la voz sola. Eso en una y dije, sala. upa, es fuerte esto, ¿no? Porque también subraya el negro. Sí, como y subraya también momentos. me parece que hay algo interesante en esto que decías antes, de que de esa época no tenemos el exceso de fotografías que tenemos hoy, el exceso de archivo de imagen, y de alguna manera también es eso, ¿no? O sea, bueno, no toda la vida está registrada. No, hay claro. momentos del que no tenemos imagen, la intimidad, no tenemos tanta y también imagen, esto de ¿no? como estamos acostumbrados a ver documentales de entrevista y escenas, ¿no? Y el plano de la entrevista. O sea, en un punto, Y no está el plano de la me entrevista. falta el plano de la entrevista. Porque si tuviese el plano de la entrevista, ya está, ponía entrevista, Claro. escena, se resolvían los agujeros, los supuestos agujeros. Claro. Ahora, el error está en pensar que ese sonido solo no tiene imagen. Totalmente. Me parece que eso es lo que me sorprendió de esos audios. Ese sonido solo ya era todo. Se nos va terminando el tiempo, pero hablamos un montón. La verdad, Pablo, te recontra agradezco por haber venido, por haber conversado Sí. con nosotras. Creo que hablamos más como fans de la película. Es que nos gustó mucho la peli. que otra cosa. Qué lindo. A mí la verdad a mí me conmovió muchísimo, de Sí. verdad. La estaba viendo y cuando uno cubre festivales, a veces ves cosas que ya te das cuenta que eso te va a quedar de alguna manera, y a mí con esta película me pasó. La terminé de ver y dije, esto va a estar Queda, en mi se top. guarda. Sí, y de hecho me emociona decirlo. Qué belleza. Así que bueno, Gracias. gracias por haber venido, de verdad. Muchas gracias. Excelente. Bueno, Gracias. vamos a escuchar música porque bueno, estoy a llorar un poquito. Porque Vicky se nos va. No, bueno, vamos a escuchar entonces otra cancioncita que suena en Wolf Like Me y es Preachman, de Melody Gardot.